Saludos a todos los seguidores y seguidoras del diario El Regional de Piura. Nuevamente con ustedes para comentar información importante del acontecer nacional. Este 16 de julio del año 2025, una vez más el Consejo de Ministros, presidido por Eduardo Arana Issa, se reunió primero en Consejo de Ministros y luego en conferencia de prensa para informar respecto a los acuerdos adoptados en la fecha. Una de las acciones que pretenden darle una mayor connotación es la conformación de la mesa técnica para gestionar la formalización de la actividad minera en el país. La misma que hemos comentado en este medio se realizó sin la presencia del Ministerio Público. Y como acontece siempre entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, se cree que el Ministerio Público ha sido renuente a participar en las diferentes reuniones habidas con anterioridad. Cosas de Eduardo Arana Issa, cosas del Poder Ejecutivo en su enfrentamiento tonto y vano contra el Ministerio Público. Pero sigamos todas las incidencias de lo acontecido en la conferencia de prensa tras la realización del Consejo de Ministros. Como es costumbre, el día de hoy también estamos informando a la ciudadanía al término de la sesión del Consejo de Ministros correspondiente a la fecha en la cual hemos abordado diversos temas. Pero antes de ello quisiera yo recordar que en la semana ha habido algunos acontecimientos que es importante recordar y darle la relevancia que corresponde. El primero de ellos está relacionado con la inauguración o instalación de la mesa técnica de diálogo que el gobierno propuso con el objetivo, en primer lugar, de revisar las normas que corresponde a la minería informal y a la minería artesanal. De otro lado, era también darle acompañamiento a la disposición del Ministerio de Energía y Minas, que tiene como objetivo también eh, formalizar a aquellos que todavía siguen en camino y finalmente establecer las pautas necesarias que correspondan para tener una minería que sea responsable, eh, que respete las normas ambientales, los derechos de los trabajadores y en general que permita que todas sus familias sean beneficiarias a todos los servicios laborales, de salud y en general que permitan un desarrollo adecuado de su personalidad. El segundo de ellos es también recordar que en efecto eh, el día de ayer se ha desarrollado una de las sesiones tan importantes que se realizan entre el gobierno y los gobiernos regionales, que es el octavo Consejo de Estado Regional. Este es un consejo que nació con el propósito de compartir las preocupaciones de los gobiernos regionales en torno a sus necesidades, a las obras, pero también a la gestión que realizan ellos y que les permitan cristalizar o, en todo caso, también recibir asistencia técnica para que sus objetivos, proyectos y planes puedan caminar adecuadamente dentro del sistema, tanto como en economía como en los diversos ministerios. El día de ayer, como ya se ha mencionado, este octavo Consejo Regional tuvo una primera sesión el día lunes en la que se abordaron los diversos temas y preocupaciones que los gobiernos regionales mostraron y que tenían interés en ser resueltos y que también además se generaron compromisos. El día martes, el día de ayer, se concluyó justamente aceptando varios de estos compromisos que permiten al gobierno, pero también a los gobiernos regionales, asumir tareas conjuntas en beneficio de sus regiones. Consideramos que desde el Ejecutivo y también de boca de los propios gobernadores regionales, que este tipo de mecanismos ha permitido acercar a ambos niveles de gobierno para mejorar la relación que tenemos en favor de la ciudadanía. Ahora voy a referirme al Consejo de Ministros. Bien, como se ha señalado, hoy día hemos también
desarrollado algunas actividades. Aviso también que la Policía Nacional ha presentado el Plan de Operaciones Fiestas Patrias 2025, cuyo objetivo es garantizar la seguridad, el orden interno y la tranquilidad de todos los peruanos durante estas celebraciones. Se han desplegado y se van a desplegar los contingentes policiales necesarios en Lima Metropolitana para asegurar el desfile y todas las actividades que correspondan. Ha habido también un acuerdo respecto a la prórroga del estado de emergencia en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, así como en los distritos de Madre de Dios y Huepetue en la región mencionada. Y en esta medida excepcional es la Policía Nacional la que mantiene el control del orden interno. Se ha hecho énfasis en que la policía en esta oportunidad destine mayores esfuerzos y mayores recursos para combatir las actividades criminales como son el tráfico ilícito de drogas, la tala ilegal y asegure también el ambiente y la paz social para las comunidades que desarrollan sus actividades. El día de hoy, como es usual también, los ministros que me acompañan son la ministra de Comercio Exterior y Turismo, la señora Desilu León, el señor ministro de Energía y Minas, el señor Jorge Luis Montero, el señor ministro de Vivienda y Construcción, Turich Wittenbury, y la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la señora Leslie Urteaga. Vamos a empezar entonces el día de hoy. Señora ministra de Comercio Exterior, con el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Premier. Muy buenas tardes, señores y señoras periodistas. El día de hoy, Premier, me voy a permitir informar dos temas importantes que venimos trabajando, uno de ellos desde el sector y con el apoyo de los diferentes sectores del Poder Ejecutivo y en coordinación con los gobiernos regionales y locales, que es un tema que nos llena de orgullo. Es el lanzamiento, el próximo lanzamiento ya oficial de la ruta Caminos del Papa León XIV. Y en segundo lugar, después voy a informar algo que el día de hoy ha tenido bien aprobar el Consejo de Ministros, y es el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Sobre el primer punto, la ruta Caminos del Papa León XIV, esta ruta turística no solamente tiene el propósito de promover el turismo y dar a conocer los principales lugares culturales y religiosos donde nuestro Papa peruano, el Papa León XIV, desarrolló su labor evangelizadora, su labor misionera, tanto como misionero como también como obispo en el departamento de Lambayeque y en las regiones de Piura y del Callao. Esta es una ruta que no solamente diversifica la oferta turística en estas regiones del país, sino que pone en valor recursos vinculados a la religión y a la cultura. Para los que somos creyentes es un hito sumamente importante para el Perú haber identificado estos recursos religiosos que a la vez se van a convertir en un recurso turístico que se va a mostrar no solamente a los peruanos, sino a los visitantes extranjeros. Va a incrementar nuestro turismo nacional, pero también nuestro turismo receptivo. Y esto es producto de un objetivo que nos trazamos hace muy poco y que en poco tiempo hemos podido lograr articular este trabajo con los diversos actores regionales, pero tanto público como privado, de la mano de las autoridades eclesiásticas, a quienes les damos nuestro profundo agradecimiento porque en todo momento nos han acompañado en esta identificación de los recursos que van a formar parte de esta ruta, y se ha generado un consenso que se ha traducido en circuitos turísticos debidamente identificados en cada una de las regiones. En este marco se estableció una agenda de compromisos para la ejecución inmediata de algunos proyectos, porque hemos trazado una agenda de compromisos a corto, mediano y largo plazo, ya que en toda esta ruta la idea es que
se pueda generar un beneficio a la población. No solamente el objetivo es el recurso religioso o turístico, sino que los servicios complementarios alrededor de esa ruta puedan generar un beneficio a la población. Y por ello es que los 4 gobiernos regionales con los cuales se está trabajando, también se ha integrado el trabajo con 20 municipalidades provinciales y distritales, las cuales en el marco de sus competencias también están actuando, 5 autoridades eclesiásticas, y algo fundamental también es la coordinación con los diferentes gremios de turismo, quienes sostendrán en las regiones de Lambayeque, La Libertad, del Callao y Piura estas rutas turísticas. Las acciones que se han identificado incluyen actividades inmediatas como son la limpieza de las calles y vías, especialmente en los puntos vulnerables que se tenían con acumulación de basura, así como el pintado de fachadas, mejora del mobiliario urbano, lo que corresponde a la electrificación también en avenidas que forman parte de la ruta turística, y también tenemos lo que corresponde a la promoción y difusión de la ruta a través de PROMPERÚ, incluyendo la elaboración de lo que es el branding de la ruta, la organización de los fan trips, el storytelling de cómo vamos a contar la historia, cómo es que se va a contar la historia al visitante. Y todo eso se está llevando a cabo gracias a los planes de trabajo que se han desarrollado en 4 mesas técnicas en las que se han definido estas acciones para que sea realmente efectiva la labor que se está haciendo. La región Lambayeque se han identificado actualmente 22 recursos turísticos organizados en 4 circuitos turísticos en el ámbito de las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Estos recursos combinan tanto la temática religiosa con los recursos naturales propios de la región y también recursos culturales emblemáticos, como por ejemplo, en alguno de los casos, la Cruz de Motupe, la playa de Pimentel y el bosque de Pomac. Es insertar los recursos ya existentes a los recursos religiosos identificados. En Piura tenemos 4 recursos turísticos principalmente religiosos, así como en el Callao y en La Libertad también se han identificado recursos turísticos que están inmersos en que cada una de estas regiones tiene su propia ruta del Papa, y cada una de estas rutas es importante en sí misma y tiene sus propias particularidades. Como he mencionado hace un momento, un ejemplo de que estos recursos dentro de la ruta no solamente contienen los recursos religiosos, porque cuando el visitante viene a hacer un recorrido de este tipo, también aprovecha de visitar otras cosas que ofrece el lugar donde visita, y tenemos que identificar otros recursos y también las ofertas hoteleras, gastronómicas y también los servicios adicionales que se necesitan para atender a los visitantes. Ya hay acciones que se han ejecutado. Desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por ejemplo, ya hemos dispuesto de 40 millones de soles para impulso a la ruta del Papa a través de una ley que autoriza la transferencia de recursos para el financiamiento de acciones para la ruta turística a favor del gobierno regional de Lambayeque, de la Municipalidad Provincial del Callao y de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Estos les van a servir para que en el marco de esta ley puedan realizar diferentes acciones dentro de la ruta. También hemos identificado algunas obras que ya se han inaugurado, como por ejemplo el 7 de julio se inauguró ya una obra del acondicionamiento turístico para la mejora de los servicios turísticos en la ruta Huaca-Rajada-Zipán en el distrito de Saña, en la provincia de Chiclayo. Esta es una obra con una inversión de 7.6 millones en una primera etapa, y estamos iniciando la segunda etapa, que va a tener una inversión de poco más de 4 millones de soles. Y también tenemos intervenciones que los gobiernos regionales han destinado de sus presupuestos para esta ruta y que vienen interviniendo actualmente en el mejoramiento de vías, en el mantenimiento de pistas, veredas, senderos, parques, jardines, señalizaciones, etcétera, así como servicios de seguridad ciudadana y creación de servicios públicos. Y acá tenemos intervenciones identificadas en las regiones por más de 500 millones de soles.
Hay que tener en consideración que estas son las primeras intervenciones. También los ministerios de Vivienda, de Transportes, del Ambiente, están destinando recursos, que tienen obras que han priorizado en esas regiones para ejecutarlas y que ya se encuentran dentro de sus planes. Solo en este primer mapeo de recursos que se están invirtiendo en la ruta, tenemos más de 540 millones de soles en esta primera etapa. Hay que tener un dato, digamos, en la memoria, en la visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país, en la primera visita que él hizo, de lo que hemos podido rescatar y verificar. En ese momento hubo una inversión para mejorar algunos espacios públicos en las ciudades donde el Papa iba a visitar. Se invirtieron aproximadamente, Premier, 43 millones de dólares en esa época. Ahora, esto que nos está sirviendo para priorizar proyectos de inversión en estas zonas que mejoren las condiciones de vida de la población, y solamente en esta primera etapa estamos mapeando más de 540 millones. El día del lanzamiento, ¿cuándo va a ser el lanzamiento oficial? Va a ser un lanzamiento simultáneo en las 4 regiones donde ya se llevaron a cabo estos trabajos, y se realizará el 21 de julio, simultáneamente en Callao, La Libertad, Lambayeque y Piura, Chulucanas. Así que realmente estamos con mucha ilusión y con mucha alegría de poder lanzar esta ruta y ofrecerla al mundo. Ya tenemos varios paquetes identificados con los grandes turoperadores que ya se comenzarían a ofrecer para, en forma ordenada, organizada y planificada, poder tener estas visitas. Esto es lo que puedo informar respecto al primer tema de la ruta Caminos del Papa León XIV. Y el segundo tema que había mencionado que vamos a informar es respecto a la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿Por qué parecería algo que es rutinario o un tema muy administrativo? Pero ¿saben qué? Hace 23 años el Ministerio no tiene un reglamento de organización y funciones actualizado. Funcionábamos con un reglamento que data de prácticamente, coincide casi con la creación del Ministerio. En estos 23 años han pasado muchísimas cosas. Las normas han cambiado, es más, tenemos una ley orgánica del Poder Ejecutivo, tenemos normas que nos adecúan a sistemas administrativos a los cuales no estábamos adecuados. En este momento, a partir de la aprobación del Consejo de Ministros el día de hoy, tenemos ya, por ejemplo, y vamos a poder contar con direcciones generales como, por ejemplo, una nueva dirección de inversiones en turismo, porque estamos viendo el turismo como un motor de desarrollo económico y social, en donde realmente se mueve el PBI nacional, se aporta, es generador de empleo. Necesitamos inversiones en turismo, pero inversiones integrales como las que estamos viendo, por ejemplo, en la Ruta del Papa. Y en ese sentido se crea una dirección de inversiones. Luego también tenemos la modernización de la gestión del MINCETUR a propósito de reestructurar las unidades dentro de las oficinas de administración. O, por ejemplo, no teníamos una oficina de integridad, algo que es por ley tenían que tener todos los sectores. Ahora vamos a poder contar con una oficina de integridad o una oficina de articulación intergubernamental y prevención de conflictos sociales y diálogo, para lo que es el diálogo también con las regiones. Así que estamos muy contentos de poder ya tener, a partir de la publicación del Decreto Supremo que se ha aprobado hoy, con una nueva y moderna estructura orgánica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Muchas gracias, Premier, a todos los colegas y al Consejo por esa aprobación. Muchas gracias, señora ministra, por las buenas nuevas. Y ahora le voy a dar la palabra al ministro de Energía y Minas. Señor ministro. Gracias, Premier. Buenas tardes, señores y señoritas de la prensa. Saludo cordial a ustedes y a la teleaudiencia, las personas que lo siguen. Bien, 3 puntos importantes para compartir con todos ustedes. Lo primero es, como todos saben, la señora Presidenta de la República el lunes instaló la mesa técnica para la pequeña minería y minería artesanal. Esta mesa técnica tiene un tiempo de duración de 60 días con reuniones semanales. Eso significa que vamos a tener 8 reuniones técnicas. Comenzamos este viernes 17 a las 10 de la mañana con la primera reunión técnica.
Los tres temas que se deben revisar con los miembros integrantes de esta mesa técnica es las estrategias y procedimientos para una formalización activa que concluye el 31 de diciembre de este año 2025. Tenemos 31.560 registros autorizados a proseguir su proceso de formalización. La voluntad del Ministerio es que la mayor cantidad posible de estos registros autorizados concluyan con éxito su proceso de formalización. Sabemos que uno de los requisitos fundamentales es la suscripción de los contratos de explotación en el caso que elaboren en concesiones de terceros. Efectivamente, más o menos la mitad de estos registros autorizados a continuar su formalización están laborando en concesiones de terceros. Repito, el Ministerio de Energía y Minas, a nombre del Ejecutivo, va a intermediar en el diálogo entre los concesionarios, titulares de concesiones y los empresarios de la pequeña minería y minería artesanal con registros vigentes que laboran en estos lugares. Vamos a intermediar como garantes del diálogo, vamos a intermediar como facilitadores del diálogo para procurar que lleguen acuerdos comerciales entre privados que permitan que la actividad minera a pequeña escala se desarrolle en las concesiones de terceros, allí donde el concesionario no trabaja. Eso es importante. Otro de los aspectos fundamentales que debemos abordar en esta mesa técnica son los derechos laborales de los trabajadores mineros. Los derechos laborales de los centenares de miles de trabajadores mineros que laboran en estas operaciones de la pequeña minería y minería artesanal en formalización. Queremos salvaguardar el derecho del trabajador a que tenga acceso a sus derechos de salud, seguridad ocupacional y a todos los beneficios de una manera gradual, pero a todos los beneficios que la ley consagra para el trabajador y la trabajadora en el Perú. Los derechos laborales son para nosotros no negociables y vamos a llevar también formalización laboral a la formalización minera. El otro aspecto que debemos discutir en los próximos 60 días, 8 reuniones técnicas, es los contenidos fundamentales, centrales, importantes, relevantes de la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, cuyo debate se reactiva en la próxima legislatura del mes de agosto. Necesitamos una ley antes del mes de diciembre de este año que realmente refleje lo que el Perú necesita y quiere para su minería a pequeña escala y artesanal. Una ley responsable, técnica, que regule la actividad por los próximos 25 o 30 años. Por lo tanto, es una ley técnica que regula la actividad de la pequeña minería y minería artesanal formal. No es una ley para regular un proceso de formalización que nunca acaba, que nunca termina y que abre las puertas también a los intereses de la ilegalidad. Eso no lo vamos a permitir, eso no es correcto. Necesitamos una ley de calidad. Esos son los 3 temas que vamos a abordar en la mesa técnica, cuya primera reunión comienza este viernes 17 de julio. El otro tema que es importante precisar es los recursos de reconsideración. Quiero ser claro en esto. Tenemos 50.565 registros que han sido excluidos por no tener actividad minera registrada durante 4 años o más, y también por no tener su documentación al día. Todos esos registros, 50.565, han sido excluidos en un acto administrativo por resolución directoral. Como todo acto administrativo,
el administrado tiene el derecho a un recurso de reconsideración por norma. Ese es el artículo 218 del texto único ordenado de la ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General del año 2019. Ahí está taxativamente indicado que todo administrado tiene derecho a recurso de reconsideración durante los siguientes 15 días hábiles después de que la norma entró en funcionamiento o entró en acción. Por lo tanto, eso se va a respetar. Esos 15 días hábiles se cumplen el lunes 21 de julio ese es el derecho que les asiste a los registros que consideren que han sido vulnerados por alguna razón en sus derechos. Sus reconsideraciones serán evaluadas técnicamente, porque una reconsideración no implica que sea restituido en el registro. Eso no significa una reconsideración. En una reconsideración tú tienes que demostrar que hiciste algo correcto y que no fue considerado. Tienes que demostrarlo fehacientemente con documentos y con pruebas. Si logras demostrar de que has hecho lo correcto y no has sido considerado por alguna razón, entonces tu proceso de reconsideración puede ser tomado en cuenta. Pero si no lo haces, el proceso de reconsideración queda denegado inmediatamente porque no hay pruebas que lo justifiquen y que lo validen. Quiero ser claro en eso. Estamos respetando los derechos de los peruanos conforme a normas emitidas en leyes vigentes hace muchos años. El otro punto que nos parece importante poderlo comunicar tiene que ver con el patrimonio petrolero del Perú. Aquí tenemos algunas novedades importantes que deben ser tomadas en consideración. En primer lugar, tenemos 3 lotes en el Zócalo continental. En realidad son 3 lotes mar adentro, casi 100 millas de la línea litoral. Estamos hablando de las costas de La Libertad y de las costas de Lambayeque. El lote Z61, Z62 y Z63. Hay una empresa, una importante empresa petrolera, Anadarko, ha hecho la sísmica, los análisis y los estudios sísmicos en una línea muy larga de centenares de kilómetros y los resultados han dado positivos. Hay indicios de yacimientos muy potentes de petróleo y gas, tanto así que la empresa Anadarko ha entrado en sociedad con un gigante petrolero a nivel mundial llamado Chevron. Ellos están ya próximos a iniciar no solamente la sísmica, sino las exploraciones en pozos de exploratorios a profundidad. Eso significa que probablemente a fines de este año o en el primer trimestre del próximo año podamos tener una noticia de gran impacto en referencia a las reservas probadas de petróleo y gas en el Perú, en la costa peruana. No se olviden que el Perú produce en este momento 45.000 barriles diarios, pero consume 300.000 barriles diarios. Tenemos un déficit comercial enorme en balanza de hidrocarburos, pero este descubrimiento podría cambiarlo todo, cambiar la balanza comercial en hidrocarburos de negativa a francamente positiva y cerrar el círculo de la seguridad energética peruana. Sería una gran noticia y esperamos que estas exploraciones den los resultados positivos. Pero no solamente petróleo, también tenemos gas. El lote 58, que es contiguo al lote de Camisea en la convención en Cusco, también ha dado resultados de casi 4 trillones de pies cúbicos de reservas de gas natural, metano. Eso está a cargo de una gigante petrolera, CNPC.
Ellos ya han anunciado que este yacimiento de gas podría entrar en operaciones en marzo del próximo año. Entonces, no podemos dejar de compartir con ustedes y con la ciudadanía las buenas noticias de los nobles e importantes recursos naturales que bendicen al Perú y a su población. Tenemos petróleo y gas para nuestro desarrollo sostenible por décadas. Muchas gracias, Premier. Gracias, ministro. También muy buenas noticias. Ahora vamos a darle el uso de la palabra al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor ministro, con el uso de la palabra. Gracias, Premier. Buenas tardes, señoras y señores periodistas. Para informarles un tema puntual, el día de hoy se ha suscrito el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha suscrito el contrato bajo la modalidad de asociación público-privada para la construcción de la planta de tratamiento de agua residual Chincha, también para su operación y mantenimiento durante 20 años con la empresa Aqualia. Esto representa un nivel de inversión de 96.5 millones de soles, es decir, de dólares, aproximadamente 350 millones de soles en una inversión cofinanciada. Este proyecto de la Petar Chincha es una obra de gran envergadura que va a beneficiar a más de 345.000 habitantes del distrito de Chincha Alta, Chincha Baja, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Alto Larán, entre otros. Este beneficio va en términos de no solamente sanitarios, sino de la salud de la población, y también es un componente muy fuerte en la economía agroindustrial de la zona. El proyecto va a impulsar la productividad en la provincia, fomentando actividades económicas sostenibles y la transformación de las zonas áridas en áreas productivas agrícolas y espacios recreativos. Lo más importante de esta noticia y de este evento es de que el Ejecutivo, en términos de agua y saneamiento, después de 6 años de no haber celebrado ningún contrato de este tipo, en esta gestión hemos podido celebrar este contrato. Vienen 3 contratos más de aproximadamente un nivel de inversión de 1.500 millones de dólares. Así que estamos pisando el acelerador fuerte en agua y saneamiento. Esperamos transferir el 28 de julio del año 2026 más de 500 proyectos de inversión en agua y saneamiento al gobierno que se ha elegido democráticamente. Eso es lo que podría informarles, estimado Premier. Muchas gracias, señor ministro, por su noticia, y le damos el uso de la palabra a la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Señora ministra. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, señoras y señores periodistas y a la ciudadanía en general. En el marco del 8º CER, que se llevó el día de ayer en Iquitos, nuestra presidenta suscribió el Decreto Supremo 007-2025 MIDIS, que el día de hoy ha salido publicado en el Diario Oficial El Peruano. Este importante decreto lo que aprueba es una estrategia multisectorial de reducción de la pobreza urbana, que es una instrucción también de la señora presidenta para que desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se articulen las múltiples políticas que tienen los demás sectores. Más de 24.000 hogares van a participar en esta etapa piloto que se va a llevar a cabo en 7 regiones del país, en 15 distritos, para que los hogares, los barrios y las ciudades puedan tener esta mejora sustantiva en su calidad de vida. Los distritos están en las regiones de Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, en Lima Metropolitana, Loreto,
Puno y Ucayali. Este paquete de servicios es, como digo, multisectorial, pero también multinivel. Los criterios de selección para ello han tenido en cuenta también el nivel de compromiso de las autoridades locales y de las autoridades regionales, a fin de que este paquete importante pueda llegar de la mejor manera y poder articular los esfuerzos para que más de 177,000 ciudadanos puedan salir de la pobreza y de la pobreza extrema. En esta estrategia, el rol articulador del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se va a ver respaldada además por 17 sectores que se están sumando a esta estrategia. Si me lo permite, señor Premier, podemos pasar un breve video que resume esta importante decisión que ha tomado la señora presidenta en su gobierno. Con mucho gusto, por favor, pasemos el video. Una nueva estrategia del Estado apuesta por reducir la pobreza con soluciones reales, cercanas y coordinadas. Porque cuando el Estado actúa de forma articulada, las oportunidades llegan a donde más se necesitan. En línea con los compromisos asumidos por la presidenta Dina Boluarte, el gobierno del Perú impulsa la estrategia multisectorial para la reducción de la pobreza urbana. Por primera vez, se implementa un paquete progresivo de servicios de manera articulada, liderado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y otros sectores del Estado. Esta intervención conjunta busca responder de forma integral a las necesidades de los hogares urbanos en situación de pobreza extrema, fortaleciendo su bienestar y contribuyendo directamente a su canasta familiar. Esta estrategia incluye enfoques claves como la interculturalidad, el ciclo de vida y la diversidad urbana, y está organizado en 3 ejes de intervención: prevención de la anemia y la malnutrición en gestantes y en la primera infancia, inclusión económica de jóvenes entre 15 y 29 años, seguridad de ingresos e inclusión financiera para los hogares. El piloto de esta estrategia ya está en marcha. Se implementará en 15 distritos urbanos de 7 regiones del país: Ayacucho, Cajamarca, Lima, La Libertad, Loreto, Puno y Ucayali. Gracias a este esfuerzo conjunto, más de 5.700 niñas y niños seguirán recibiendo cuidado y estimulación temprana. Más de 40.000 hogares mantendrán su ahorro con el Vale FICE. Más de 24.000 familias reforzarán su acceso a salud y educación. Más de 7.000 personas con discapacidad y 43.000 adultos mayores seguirán recibiendo apoyo económico. Y más de 177.000 personas accederán a alimentación complementaria, ahora con el respaldo de una estrategia articulada con 17 sectores del Estado: vivienda, salud, educación, trabajo y muchos más. Porque cuando un niño crece sano, y cuando una madre encuentra respaldo, y cuando un joven accede a su primer empleo, la pobreza comienza a retroceder. Un Perú con oportunidades nace en el hogar, se fortalece en el barrio y se consolida en la ciudad. Construyamos juntos un país más fuerte, más unido y con punche Perú. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Y finalmente, Premier, si me lo permite, también informar a la ciudadanía que el día de hoy hemos iniciado la convocatoria a personas naturales y jurídicas que deseen participar en el nuevo piloto que está llevando a cabo el programa de alimentación escolar, que se llama Desayuno en mi Cole. Ya está publicada en la página web del MIDIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, las bases para participar como postores, concesionarios, pueden ser personas naturales o jurídicas, en el marco de la creación y de una reestructuración del programa de alimentación escolar. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Y como podrán ustedes apreciar, desde el Consejo de Ministros venimos desarrollando una tarea diaria en favor de las regiones de todo el Perú y sobre todo de los más necesitados. Y podemos ya empezar la rueda de preguntas. Gracias, señor ministro. Vamos a iniciar la rueda de prensa. Los medios pueden participar con una pregunta de manera clara y concisa. Marilena Guayazco, de TV Perú. Buenas tardes, Premier, Ministro de Energía. Bien, la semana pasada todos sabemos cómo culminó el proyecto de ley en la Comisión de Energía y Minas de la ley MAPE,
una ley que no tenía como objetivo principal la formalización minera. Se ha anunciado ya que en la próxima legislatura, que empieza en el mes de marzo, la Comisión de Energía volverá a tratar este tema. Quería saber, desde el Ejecutivo se presentará un proyecto de ley MAPE o qué aportes van a dar para que no vuelva a ocurrir lo mismo, considerando que, como usted lo ha señalado, el Ministro de Energía se debe contar con una ley MAPE para ya el 31 de diciembre, en que ya el reinfo quedaría desactivado. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, en la próxima legislatura, que comienza en el mes de agosto, se reanuda en el seno de la nueva Comisión de Energía y Minas, que tendrá una nueva presidencia y una nueva integrantes de distintas bancadas. Se reanudará el debate sobre la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, porque la que tenemos proviene del año 2002 y está ampliamente superada por la realidad. Efectivamente, el Ministerio de Energía y Minas, junto con otros actores involucrados en la pequeña minería y minería artesanal, va a participar activamente junto con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, con los gremios empresariales, con la academia, con las instituciones de la sociedad civil. Tendremos que participar de ese debate. Y por supuesto, el Ministerio también va a evaluar la posibilidad de presentar un nuevo proyecto de ley para impulsar lo que nosotros consideramos es una ley de la pequeña minería y minería artesanal responsable, una ley que regule la actividad de una manera promocional, con incentivos por los próximos 25, 30 años, que se desligue de procesos de formalización o que se desligue de intereses de grupos ilegales que quieren de alguna manera seguirse beneficiando desde la impunidad. No, es una ley que debe regular la actividad formal de la pequeña minería y minería artesanal, y no solamente regularla, también tiene que incentivarla, tiene que generar una serie de mecanismos y estrategias para que la gente diga, sí, me interesa estar en esta actividad, tengo incentivos financieros, comerciales, técnicos, de capacitación, también de agrupamiento, de consolidación de grupos de interés, nuevos grupos de interés en la pequeña minería y minería artesanal, asociaciones. Todo esto es legítimo, todo esto es necesario. Entonces, vamos a estar totalmente involucrados en este esfuerzo. El 31 de diciembre del año 2025 está a la vuelta de la esquina. Tenemos que trabajar sin desmayo todos los días en este objetivo hasta lograrlo. Vamos a beneficiar a 1.200.000 peruanos que trabajan en esas labores sin derechos laborales. Vamos a trabajar por ellos, por esas familias y por el futuro de esos jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Continuamos con Fernando Palomares, de Prensa Perú. Muy buenas tardes, señor Premier Arana, señores ministros, colegas y a todo el país que nos ven a través de los medios de comunicación a esta hora de la tarde. Si bien la minería genera ingresos, recursos para nuestro país, no genera tanto empleo, señor ministro de Energía y Minas. Le decía que si bien la minería crea ingresos para nuestro país, no genera tantos empleos como sí lo puede hacer quizás esta nueva ley con respecto a la minería artesanal. ¿Qué mecanismos se aseguran para que esta ley pueda cumplirse no solamente en el corto, sino mediano y largo plazo, como usted lo ha señalado, ¿verdad? Que sea sostenible. Y si esto también tiene que ver con una política quizás más adelante, o ya lo están planificando en el Ejecutivo, de diversificación de la minería, de tal manera que se generen los recursos necesarios de crecimiento para el país. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Sí, mire, nosotros presentamos en el mes de marzo o abril un documento donde relevamos la importancia de 15 puntos, 15 aspectos que consideramos sustanciales en la discusión de la pequeña minería y minería artesanal. Ese documento es público y está
en la página web del Ministerio. Es importante tener claridad sobre los puntos que nos interesa fortalecer, pero en realidad lo importante es pasar de leyes y procedimientos tramitológicos, de presentar documentos, a leyes y procedimientos con incentivos económicos, con incentivos financieros, con incentivos comerciales y con incentivos vinculados a la asistencia técnica, a la recuperación metalúrgica, a la seguridad en la operación minera. Eso es importante, y lo que usted ha señalado con respecto al impacto en el empleo de la pequeña minería y minería artesanal, nosotros calculamos que puede ser 4 veces más el empleo que en las otras operaciones mineras altamente tecnificadas no dan, porque son intensas en capital. Entonces el impacto en empleo puede ser sumamente importante, pero queremos que sea un empleo formal, un empleo con beneficios, con derechos laborales, con seguridad y salud ocupacional. Eso es importante, pero algo más. Estamos construyendo una sola minería. Ese es el mensaje que quiero que quede claro ahora y siempre. El Perú gana cuando construye una minería, no minerías distintas y confrontadas que se bloquean entre ellas. No hagamos eso. Construyamos una sola minería donde sean aliados, donde hagan negocios juntos, donde estén juntos en la cadena de valor de los minerales peruanos. Y también, y para terminar, una minería que genere desarrollo territorial. Lo que necesitamos es que el dinero minero, los excedentes mineros generen desarrollo territorial, es decir, otras actividades económicas que no son mineras, pero que se pueden activar con los recursos que la minería deja en el territorio: agroexportación, turismo, piscicultura, forestería, etcétera. A eso nos referimos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Continuamos con Claudia Díaz de Willax. Buenas tardes, ¿cómo están, Premier, ministros, colegas? Premier, para consultarle, si me permite, por favor, en redes sociales se ha emitido un video en el cual el ex Premier Aníbal Torres responsabiliza a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y también al Ministerio de Justicia de los supuestos maltratos que estaría recibiendo. Con respecto a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, ¿qué tendría que mencionar al respecto? Gracias. Bien, en realidad yo no he visto ese video, pero independientemente que ese video pueda ser cierto, desde el Ejecutivo negamos cualquier tipo de maltrato a cualquier interno o interna que se encuentre en calidad de procesado o sentenciado en las penitenciarías del país. Y si esto fuera cierto, se va a disponer las acciones correctivas que correspondan. Sí, continuamos con Lourdes Paucar de Canal N. Buenas tardes, ministros. Quería preguntarles, básicamente, es para el jefe de gabinete Eduardo Arana. Se ha conocido la liberación ayer del criminal conocido como Pulpo John Smith Arce. La Corte Superior de Justicia de Apelaciones ha señalado que esta liberación se ha basado en una norma que no estaba vigente al momento en que se dictó sentencia. Quería saber si o si ya han solicitado algún tipo de medida, o explicación al jefe del INPE para autorizar la salida de este peligroso criminal. Y finalmente, felicitar por lo de la ruta del Papa, pero quería saber cómo se va a garantizar la seguridad de los turistas, teniendo en cuenta que hasta hace muy poco, por ejemplo, zonas como Trujillo ha estado en estado de emergencia. ¿Cuál va a ser el dispositivo para garantizar que sea un lugar seguro, si hemos visto, por ejemplo, que no se puede ni garantizar las líneas de Nazca de los mineros informales? Con relación a la noticia que en efecto también hemos tomado conocimiento, de inmediato hemos dispuesto al ministro de Justicia que disponga una medida de investigación. Él ya se encuentra conjuntamente con su equipo indagando en el propio Instituto Nacional Penitenciario, que se le ha solicitado un informe, y lo que yo le puedo asegurar que si existe
un acto irregular o un acto de corrupción, las medidas del Ejecutivo serán inmediatas para sancionar hasta las últimas consecuencias y disponer las medidas correctivas internas. Muchísimas gracias, Premier. Gracias por la pregunta. Efectivamente, en un mundo con más de 7.000 millones de habitantes, existe un solo papa. Y ese papa eligió, por decisión propia, ser peruano. Realmente, todo lo que hagamos para poder mostrar su obra, creo que nos va a quedar corto y estamos justamente trabajando muy fuertemente en esto. Uno de los temas efectivamente que se cubre dentro de esta ruta es el tema de la seguridad turística, y no solamente con miras a la implementación de la ruta Caminos del Papa León XIV, sino en general los circuitos turísticos a nivel nacional están siendo reforzados con seguridad. Justamente una de las leyes proyectos de ley que se aprobó en el Ejecutivo, que fue enviado al Congreso y que con el apoyo del Congreso y a quien hemos agradecido públicamente, se logró promulgar esta ley 32394, una ley que nos da algunas posibilidades de hacer transferencias para mejorar y fortalecer el tema turístico en el país. Una de las transferencias que se están haciendo dentro de este proyecto, dentro de esta que ya ahora es ley, es justamente para dotar a la Policía de Turismo de mayores recursos para que puedan brindar su labor de una manera un poco más efectiva, fortalecer la capacidad operativa de la Policía de Turismo. Esto en general, pero también hay una transferencia al Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque como ustedes habrán visto, hace poco también hubieron incidentes en los ríos. Entonces, lo que queremos nosotros es llamar la atención en dos cosas. Uno, las capacidades de nuestra Marina y de nuestra DICAPI y nuestra Policía Nacional son realmente fuertes, pero igual necesitamos ayudarlos en repotenciarlos y en eso estamos. Pero también hacemos un llamado a la formalidad, porque necesitamos que los turistas tengan acceso a servicios turísticos formales. Estamos implementando algo nuevo en las oficinas de iPerú a nivel nacional. Uno son a través de códigos QR para que el turista llegue y en estas oficinas de información autorizada puedan con un QR verificar si el servicio turístico que están tomando está debidamente formalizado, es un servicio turístico formal, para que puedan ser conducidos por rutas turísticas que están cubiertas debidamente por la garantía de seguridad. Y otra cosa que también hemos implementado cuando llegamos a la gestión no era así, las oficinas de iPerú, por ejemplo, en los aeropuertos funcionaban en horarios determinados. Lo que estamos haciendo es que deben funcionar en todo el horario que atiende ese aeropuerto. Entonces, para que cada que haya una llegada puedan tener acceso a información, porque nos ha pasado que en algunos aeropuertos llegaba el turista, se acercaba a la oficina de iPerú y no estaba funcionando en ese momento. Entonces, estamos implementando una serie de medidas para fortalecer la seguridad y también, obviamente, dentro de la ruta turística Caminos del Papa León XIV. Gracias. Continuamos con Francisco Erazo, de La República. Señores ministros, ¿qué tal? Muy buenas tardes, colegas igualmente. Mi pregunta va dirigida para el primer ministro Eduardo Arana y es más que todo sobre esta propuesta del tren bioceánico. Si bien hace unos días usted informó que no se tiene previsto que el país participe de esta iniciativa, ¿no cree usted que tal vez es un poco prematuro rechazar la participación del país en esta propuesta que de algún otro modo puede ayudar a fortalecer lo que es las relaciones internacionales o el comercio exterior con países como Brasil? Muchas gracias. En efecto, toda propuesta que ayude al desarrollo del país y a la integración de América es bienvenida. Eso no se descarta, no lo hemos descartado, el gobierno no va a descartar ninguna propuesta. Pero hay que entender lo siguiente, y usted puede revisar la historia, y nosotros lo hemos conversado incluso también con los gremios empresariales. Ya en el gobierno de Alan García se había dictado una norma, una ley, en que se declaraba de interés público una vía de carácter ferroviaria binacional. ¿Por qué no se pudo dar? Por razones de que en ese momento comercialmente y además técnica y económicamente no era viable. El hecho de que una empresa o un país proponga como destino o propuesta comercial no implica necesariamente que el país pueda disponer inmediatamente de una acción. Cuando ésta se dé, en su momento la evaluaremos. No descartamos, tampoco la negamos,
pero no es el momento, no tenemos una propuesta oficial. Una comunicación que hacen dos países de manera general no significa una propuesta oficial al país. Continuamos con Gianfranco Porras de Sol TV. Buenas tardes, Premier, ministros, colegas presentes. Quería ser insistente con ese tema, Premier, ya que en el norte del país causa bastante preocupación e indignación la liberación del sentenciado por asesinato John Pulpo. Quería que fuera concreto sobre qué medidas va a tomar para garantizar la seguridad de los ciudadanos en esta zona del país, teniendo en cuenta que el hijo Johnson Pulpo sigue prófugo de la justicia y que esta banda criminal sigue operando con total impunidad. En principio, como le acabo de expresar, ya se ha dispuesto que el ministro de Justicia disponga la información necesaria y que, de ser también el caso, actúe para que desde la presidencia del INPE también se dispongan acciones correctivas. Con relación a la seguridad, la Policía Nacional tiene clara su tarea y efectivamente hemos dispuesto acciones en este sentido. Continuamos con Jessica Merino de RPP. ¿Cómo están, ministros? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para RPP Televisión. Consultarle, ministro Montero, con respecto a el rol que va a ejercer el Ejecutivo como garante de diálogo entre estas concesiones. Pero previamente había mencionado con estos más de 50.000 registros excluidos. ¿Cuántos de ellos ya han presentado este recurso de reconsideración o apelación tras haber sido excluidos del Reinfo? ¿Cuál es el proceso? Si puede explicarnos, por favor, qué documentos deben de sustentar para nuevamente, digamos, regresar con este registro vigente. Y para el presidente del Consejo de Ministros, por favor, ministro Arana, si este viernes que inicia formalmente esta ronda mesa técnica desde la PCM, vamos a ver entre los invitados a esta mesa de diálogo y técnica a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, por favor. Bien, con su permiso, Premier. A ver, importante, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, según el artículo 218 de la ley 27444, se indica de que cualquier ciudadano que tenga algún reclamo frente a alguna acción administrativa del Estado, no solamente en minería, en cualquier sector, cualquier acción administrativa del Estado, puede presentar un recurso de reconsideración en los siguientes 15 días hábiles. Entonces, ¿qué significa un recurso de reconsideración? Que yo le digo al Estado, al sector en particular, a la institución pública en particular, la que sea, no estoy de acuerdo con tu decisión y aquí te presento pruebas para que reconsideres tu decisión respecto al titular. Y esas pruebas tienen que ser ameritadas, esas pruebas tienen que ser evaluadas. El sector público tiene 30 días para responder a un proceso de reconsideración, 30 días. Una vez que pasa ese tiempo, se tiene que emitir una resolución, se tiene que emitir un acto por el cual se da por aceptada o no aceptada la reconsideración. ¿En base a qué? A pruebas concretas, a hechos concretos que demuestren que la razón del titular tiene lugar o no. Generalmente estas evaluaciones son estrictas. Si esa es la preocupación, yo les digo claramente que las evaluaciones son estrictas porque se trata de evaluar pruebas irrefutables de que ha habido alguna consideración que debe ser tomada en cuenta. Son evaluaciones estrictas como corresponde. Entonces, eso es importante decirlo. Con respecto a cómo vamos a intervenir en las negociaciones entre un titular de una concesión minera y los empresarios de la pequeña minería y minería artesanal con registro vigente y haciendo actividad en esa concesión minera, por supuesto que es una intervención para garantizar el diálogo, para garantizar que ese diálogo se dé efectivamente en fecha, lugar y hora, en condiciones normales, donde puedan conversar realmente sobre cuáles son las condiciones en la regalía, cuáles son las condiciones comerciales, el tiempo,
¿Quién asume los impactos ambientales que genere esa pequeña actividad? Todo eso lo tienen que conversar, lo tienen que cualificar, lo tienen que cuantificar para que se pueda realmente suscribir entre privados un acuerdo. Y nosotros tenemos que garantizar que ese diálogo se dé, porque hasta ahora nadie lo ha garantizado, no hay ninguna evidencia de que esos diálogos se hayan dado necesariamente. Son 16.000 registros que están trabajando en operaciones, en concesiones de terceros. Entonces, esos diálogos se tienen que activar y nosotros los vamos a garantizar. Muchas gracias, ministro. Con relación a la segunda inquietud, lo primero que tengo que expresar es que entre el Ejecutivo, el Gobierno y el Ministerio Público, las relaciones son de estricta cooperación y colaboración. No existe enfrentamiento entre ellos. En segundo lugar, existe una ley especial que está establecida por una norma cuyo propósito es justamente luchar contra la minería ilegal, que está constituido con una norma, como acabo de decir, y en la que el Ministerio Público está integrado y que además ya ha sido invitada. En tercer lugar, el propósito de la mesa técnica, que no es una comisión, es una mesa de coordinación, de conversación, tiene 3 puntos de agenda. La primera, el acompañamiento administrativo a aquellos que pretenden regularizar su situación. El segundo es generar espacios a los mineros para la formalización laboral de los trabajadores mineros y de sus familias. Y el tercero, intercambiar ideas con el propósito de establecer un marco jurídico para la ley, para una futura ley. Yo no entiendo en qué parte, o sea, esta parte no está clara. Y creo que firmemente que si es interés del Ministerio Público participar, es bienvenido. El ministro del Interior incluso ha señalado que él ha invitado varias veces a la propia fiscal de la Nación a sus reuniones para tomar decisiones y reuniones de trabajo, y la propia fiscal de la Nación no ha participado en temas relacionados con actividad criminal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no hay, si ella desea venir, no existe ninguna preocupación por el momento, pero creo que está claro cuál es el propósito de la comisión. Continuamos con Julio Caiguare, de Radio Nacional. Buenas tardes, Premier. Buenas tardes, ministros presentes. En el marco de la implementación de la ruta Camino del Papa León XIV, ¿qué acciones concretas se están implementando y ejecutando en materia de infraestructura con respecto en la mejora de pistas, veredas, señalización, que las zonas que van a incluir en este recorrido, y además se va a garantizar la adecuada transitabilidad y seguridad de los peatones y de los vehículos? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, como le mencioné, en estas 4 mesas técnicas que se han instalado, se han identificado acciones concretas a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos digamos, promocionar la ruta como servicio turístico, es decir, para que ya los visitantes nacionales y extranjeros lo puedan visitar, hay acciones que podemos hacer inmediatamente. Mejoramientos, pintados, por ejemplo, en las iglesias se han identificado algunas que necesitan algún mantenimiento, algún pintado, o en los parques aledaños o en las zonas aledañas, por ejemplo, el tema de recoge basura, cosas que se pueden hacer inmediatamente. Sin embargo, hay temas que tienen que ver con mejoramiento de pistas, avenidas, de repente también lo que son los proyectos de agua y saneamiento, y entonces hemos primero identificado todos esos recursos y luego hemos conversado con cada uno de los sectores, primero para ver si en su planificación de proyectos de inversión tienen incluidos este tipo de proyectos. En muchos de los casos sí lo tenían incluido. Lo que hemos hecho es ver una repriorización para que estos proyectos puedan ser puestos, digamos, inicialmente como prioridad y que se puedan intervenir. Pero, por ejemplo, en algunos casos, como voy a poner un ejemplo, en La Libertad, el acceso del aeropuerto hasta la ciudad
toda esa vía de acceso está siendo mejorada con un proyecto de inversión bastante grande en el cual el gobierno regional ya está invirtiendo recursos. Esta no es una obra que va a estar inmediatamente, pero que ya está en ejecución y que debe concluir en los próximos meses. Entonces, así como ese, ya hay proyectos de inversión que están debidamente identificados. Asimismo, hemos tenido una mesa técnica con el sector privado, en el cual hemos llevado toda la ruta, se las hemos presentado y hemos puesto a disposición de ellos todos los recursos religiosos que están en esa ruta. Y ya hay empresas en cada región que se han comprometido a adoptar alguna iglesia o algún proyecto de inversión y poderlo ejecutar como parte de su intervención y donación para esta ruta. Y así tenemos, por ejemplo, que hay una iglesia que nuestro actual Papa tuvo la ilusión de reconstruirla y es la iglesia que está en Lambayeque, denominada coloquialmente como la Verónica, de Santa Verónica. Esta iglesia quedó destruida y ya hay una empresa privada que se ha comprometido en ejecutar esta iglesia y poderla poner en valor y reconstruir la iglesia. Entonces, así como ese, tenemos varias cosas. La semana pasada hemos estado en Saña y hemos ya inaugurado como parte de esta ruta un proyecto de inversión que se tenía con Plan Copesco Nacional y que se le dio prioridad y que ha sido culminada y hemos podido presentar todo este mejoramiento de la plazuela, iluminación y servicios de agua en esta zona que se ha inaugurado. Y también con Distriluz estuvimos con la presencia del señor Premier y a través de Distriluz ellos también han hecho en el mismo Chiclayo el mejoramiento de toda la iluminación de una vía principal en Chiclayo que formaría parte. Entonces, una parte es la ruta turística propiamente que se ofrece, pero también hay que prepararnos ante una eventual visita del Santo Padre. Si el Santo Padre anunciara una visita próxima al Perú, que es nuestra ilusión como peruanos, también tenemos que estar preparados y tener nuestras vías también preparadas en las ciudades donde posiblemente él pueda hacernos la visita. Muchas gracias. Continuamos con Fiorella Martínez, de Panamericana TV. Ministros, Premier, buenas tardes. Quisiéramos saber la finalidad y el alcance del reglamento que se ha publicado de la Ley 32.251, que habla acerca de la regulación de los símbolos de la patria, sobre todo en el artículo 47 que nos preocupa a todos, porque están mencionando que están obligando a los medios de comunicación a emitir el himno nacional 2 veces al día. Entonces, ¿por qué es esta finalidad nuevamente de querer ocupar la parrilla de los medios de comunicación y también a los empresarios de Gamarra con prohibir el uso de estos símbolos patrios, incluso de repente marca Perú, ¿no? Quisiéramos saber la finalidad, por favor. Bien, con relación a esta ley que usted menciona, vamos a darle la atención necesaria y en su momento daré la opinión. No tengo los términos, en efecto, de la propia ley y no podría en estos momentos yo respondérselo. Así que le voy a pedir que por favor en su momento lo voy a hacer y le voy a responder luego directamente. Continuamos con Stephanie Medina, de Contracorriente. Premier, ministros, muy buenas tardes. Justo en el tema que se estaba hablando del tema del INPE, quería comentarle que el señor Emilio Iván Paredes Yataco, que es el nuevo jefe del INPE, está investigado por tráfico de influencias en el Ministerio Público y justo hoy en Contracorriente vamos a sacar una denuncia que cobró un adelanto como abogado de 12.800 soles, $3.500, a uno de sus clientes y no se lo quiso devolver a pesar de no haber brindado el servicio. Asimismo, quería preguntarle, Premier Arana, usted que ha sido ministro de Justicia, sobre un edificio que está en Surquillo, que tiene prevista la construcción de este edificio para la readaptación social de liberados, y su construcción está suspendida hoy por hoy, y tiene observaciones de la Contraloría. Usted que ha sido, si nos podría dar algunas luces sobre ese caso, y sobre quién vigila al vigilante de él. Bien, con relación a la designación del jefe del INPE, efectivamente, lo que siempre se busca es que cumpla todos los requisitos y no se olvide que se presume que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así es que en ese entendido, entendemos que si no existe un proceso, una sentencia, goza plenamente del principio de inocencia.
En efecto, durante mi gestión, el INPE propuso, a partir de una nueva visión de los locales que se tenían, en particular este que se denomina Medio Libre en Surquillo, que es un local destinado para aquellos que tienen sentencias que no las cumplen dentro de los penales, pero que pueden tener un sistema en el que se presentan periódicamente y pueden recibir charlas y controles. Era una casa en estado ruinoso. Por eso que el INPE, dentro de su programa de inversiones, dispuso efectivamente la construcción de un edificio que me parece muy importante, porque allí justamente se podían diferenciar, dar las charlas, hacer los controles y verificar incluso y hacer seguimiento, lo que no se podía hacer en la casa anterior, que era una casa vetusta y en condiciones realmente lamentables, ¿no? Hasta la última vez que yo estuve asumiendo la supervisión de este edificio, este se encontraba todavía en construcción y entendía que se debía entregar al final del semestre, entre julio, probablemente julio. Sí. Bueno, vamos a hacer el seguimiento respectivo para que el ministro de Justicia disponga las acciones. Vea, yo no tengo el expediente técnico, pero le voy a explicar algo que es muy importante en economía. Un expediente técnico está hecho con los valores unitarios y los valores de la época. Cuando este expediente goza ya del presupuesto, tiene que ser actualizado a los valores para la ejecución de la obra. Hay muchas obras incluso que quedan inconclusas con un presupuesto A, y luego cuando este presupuesto o esta obra es retomada en otro gobierno o después de 2 años, entonces este presupuesto debe ser actualizado. No es que suba, los presupuestos se actualizan porque los costos unitarios y los costos de inversión varían en el tiempo y se actualizan justamente al momento en que éstas deben ser objeto de ejecución. De hecho, el compromiso de este gobierno y de esta gestión en particular es que todos aquellos proyectos en los cuales se han iniciado deben concluir. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nuevamente, gracias por participar. La conferencia ha concluido. Agradecemos la presencia del presidente del Consejo de Ministros, de las señoras y señores ministros de Estado. De igual manera, a la prensa convocada. Muy buenas tardes.